tiempo para acá hay un grupo de abogados que se quejan del seguimiento periodístico que se les hace a los procesos en los que suelen estar involucrados sus clientes, casos que generalmente comprometen el mal uso de recursos públicos, escándalos de corrupción, la danza de decenas o centenas de millones de dólares que se destinan a cosas que no sirven o que no existen. Y entonces hablan de la mediatización de la justicia, exponiendo como argumento que los jueces se dejan presionar por la opinión pública. Si así fuera, el problema es de los jueces, que no fallan en derecho y no de quienes exponen uno y otro criterio. Pero se sabe que a la hora de tratar un proceso las partes exhiben cucos donde no existen, creyendo quizás que así logran lavar gestiones que en ocasiones son deficientes. Vamos a hablar de esas instancias de la justicia con Santiago Basabe, analista. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días a la teleaudiencia. Y el problema ya no son solo los medios, hemos pasado a un nuevo nivel, el de las redes sociales. Y vamos a lo concreto, Santiago. Cuando la fiscal general del Estado tuitea que espera que la justicia no sienta presión al procesar a Pablo Celi, contralor y preso, ¿no está ejerciendo sobre los jueces que conocen la causa la misma presión que ella denuncia? Exactamente lo mismo que se queja la fiscal, cae en el mismo error al hacer esa declaración por el Twitter. Una cosa es que los funcionarios públicos informen a la población sobre sus actividades desde la Fiscalía, el Poder Judicial, los funcionarios en general, y otra cosa es ejercer una forma de presión. Y cuando una declaración de ese tipo viene de parte de la fiscal, lejos de generar un efecto de disuasión respecto a las amenazas que ella luego ha dicho que ha sido sometida, lo que genera efectivamente es presión sobre los jueces, y esta presión, la de los medios de comunicación y fundamentalmente de las redes sociales, más que de los medios, yo creo que es una nueva forma de afectar y de atentar contra la independencia judicial que ahora cada vez toma más forma y más cuerpo. La intención de esos tweets, Santiago, no lo vamos a tratar de determinar nosotros en este espacio, pero sí podemos hablar de los efectos, de las lecturas, de las interpretaciones que genera el sacar un litigio de los tribunales y llevarlo a la esfera de las redes sociales, buscando quizás respaldos de quienes no tienen mayor idea de los intersticios, que son muchos y complejos, que tiene un proceso cualquiera. ¿Por qué un alto funcionario, en este caso la fiscal, expone una situación así, una situación de esta gravedad, de esta complejidad ante la ciudadanía? Ella ha dicho por allí que fue por estrategia. Si su labor es la de perseguir delitos, ¿no debió esperar a que se configure alguno para entonces denunciarlo en lugar de tuitear estratégicamente? Yo también creo eso. Me parece que la fiscal se equivoca al dar ese tipo de uso al Twitter a través de su cuenta. Ella debe informar, debe poner a la población en alerta sobre el camino del proceso, pero al mencionar a los jueces y específicamente que reciben presiones y que ella espera que eso no se materialice, como he dicho al inicio, desafortunadamente lo que hace es ejercer precisamente presión. No es una ciudadana cualquiera, es la máxima representante de la fiscalía, que dicho sea de paso es la pieza fundamental en los procesos penales de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces yo creo que eso no le hace bien al Poder Judicial en general y no le hace bien a la autonomía de los jueces. Los jueces son actores muy sensibles a cualquier tipo de presión. En general estamos acostumbrados a la presión política sobre los jueces, pero hoy por hoy la presión de las redes sociales es muy importante, y los jueces en general, off the record como se dice, se quejan y dicen que una de las mayores fuentes de presión que tienen sobre su trabajo es precisamente las declaraciones cuando son infundadas. No me refiero en este caso ya a la fiscal, pero cuando son infundadas tanto de la ciudadanía cuando sobre todo de los abogados litigantes. Cuando dice la fiscal que mientras los procesados sigan en el poder, ella ve difícil que la justicia haga su trabajo, ¿se está abriendo un paraguas por si acaso no se logre una sentencia condenatoria? ¿Se está conminando, Santiago, al poder político a destituir a Pablo Celi, lo cual, por cierto, debió haber ocurrido hace rato, pero no es competencia de un fiscal el si quiere insinuarlo? Y dice además que ve cómo personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Ya estamos grandes para mensajes encriptados. ¿Quiénes son los que respaldan a Celi y cuáles son esos favores? Eso es lo mínimo que se espera. Como que no tiene mucho sentido pedir por un lado transparencia y por el otro hacer insinuaciones jeroglíficas.
Así es, se sabe desde cuándo está el señor Celi en la Contraloría, no solo como Contralor, sino como subcontralor, eso hay que tener presente. Se sabe qué gobiernos estuvieron ahí, qué funcionarios estuvieron y están todavía a través de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional extrañamente no ha agilitado el proceso de enjuiciamiento al señor Celi, lo cual en alguna medida puede darnos una respuesta respecto a lo que menciona la fiscal Salazar. Pero mira, lo de fondo acá es que la población, lejos de esclarecer el tema, lo que queda es en mayores dudas y se permite es una serie de lucubraciones como precisamente las que estamos planteando ahora acá. Y a eso se debe sumar la reacción del presidente Lasso, cuando inmediatamente su respuesta es que la fiscal le informe si es que hay funcionarios de este gobierno que están incluidos. La fiscal retrocede y dice que no es gente de este gobierno, y desafortunadamente eso se presta para una lectura adicional, la lectura que plantea una cierta cercanía, no necesariamente real, pero que sí se puede entender a partir de ese intercambio de twitters entre el presidente de la República o el Poder Ejecutivo en general y la fiscal general del Estado. En términos generales, si la intención fue de buena fe, por decirlo de alguna manera, de la fiscal, desafortunadamente, insisto, ese tipo de declaraciones le hacen un daño terrible al Poder Judicial y afectan directamente a la autonomía de los jueces. Santiago, y es que aquí hay un problema mucho más complejo que los anecdóticos tweets de la fiscal Salazar. Estamos hablando de la politización de la justicia a la que hoy se la llama error inexcusable. Los partidos políticos no han dejado de tener sus ojos puestos en la sala penal de la Corte Antes Suprema y hoy Nacional de Justicia, y no importa los estamentos nuevos que se construyan, el objetivo sigue siendo ese, la sala penal de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo se lo corrige? Absolutamente. El poder político perdió en alguna medida de la influencia sobre el poder judicial en estos últimos 4 años. Me parece que ha habido un cambio interesante en favor de la autonomía de los jueces, pero naturalmente la Corte Nacional y fundamentalmente la Sala Penal es un espacio que está ahora mismo en disputa, y yo creo que la ciudadanía ahí tiene que estar muy atenta, porque van a venirse amenazas, van a venirse acciones de cara a capturar nuevamente tanto el poder judicial como otro espacio que le es absolutamente lesivo y agresivo a los políticos, que es la Corte Constitucional. Esos 9 jueces de la Corte Constitucional son molestosos a la gran mayoría de jueces, a la gran mayoría de políticos, y son molestosos porque son independientes, porque no les pueden llamar por teléfono a pedir sentencias ni girar las chequeras para obtener fallos. Entonces yo creo que el poder político está ahí, al acecho del poder judicial, de los jueces y de la fiscalía, y tenemos que ser muy cautos en ver qué reformas se pueden dar y cuál es el efecto real de esas reformas, que, como he dicho, es nuevamente capturar la justicia y administrar el poder político desde las Cortes, como el país ha estado desafortunadamente acostumbrado hace varias décadas ya. Los ojos puestos en las salas penales, también en otras cortes como la Constitucional que usted señala, Santiago, pero las manos fueron metidas y no han sido sacadas por completo de la justicia, de distintas maneras. Recordemos las designaciones de jueces desde el legislativo, esa emblemática para mal Pichicorte, la corte que la reemplazó bajo el mismo esquema, y luego la Constitución del 2008 y los famosos concursos organizados desde estamentos como el Consejo de la Judicatura, donde hay representación del Ejecutivo, del Legislativo y del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, si volteamos hacia lo primigenio nos encontramos con política real, pura y dura, pero nos venden la idea de cortes independientes. Y sí, en Estados Unidos hay nominaciones directas desde el Ejecutivo, que es la defensa de los que meten las manos, pero esto no es Estados Unidos. Así es, pero yo creo que hay un proceso que es lento, ¿no? Cuando la justicia cae en manos de la dependencia política, sacarla es un proceso muy, muy lento. Yo creo que hay buenos jueces en la Corte Nacional. Me parece que hay mejores jueces y juezas en las instancias intermedias y en los juzgados de primera instancia, jueces de altísimo nivel y jueces muy probos. Y lo mismo pasa en la Fiscalía. Entonces yo creo que es un proceso que es lento, que no va a terminar de aquí a los próximos 10 años. Pero creo que hay que dar los espacios para que eso se pueda mantener. Hay muchísimas cosas que hacer, la formación de mejores jueces, y sobre todo un tema que es de fondo, que a nadie se le ocurre discutir mucho porque afecta a muchos intereses, y es que el juez corrupto o el juez incompetente, el fiscal corrupto o el fiscal incompetente, no salen de la ciudadanía en general,
sino que salen de las facultades de Derecho, y las facultades de Derecho de nuestro país, desafortunadamente, con las honrosas excepciones que siempre hay, tienen un nivel académico y de formación que realmente es lamentable y deplorable. Y ahí está el origen, en buena medida, de lo que estamos discutiendo. Que hay que tener jueces imparciales, nos repetimos desde siempre. De todas las maneras se los ha escogido y sin embargo las dudas persisten. Tanto la izquierda como la derecha, cuando sus integrantes son procesados, se dicen a sí mismos perseguidos políticos. Hay una dinámica donde, dependiendo de la orientación ideológica del régimen, se investiga a los contrarios, porque a los amigos se les deja nomás hacer. El círculo vicioso no se rompe, Santiago, y usted dice, hay buenos jueces, hay mejores jueces que antes, pero desde la fiscalía se dice, hay presiones y yo no me responsabilizo, yo no sé lo que va a pasar. Se levanta desde la fiscalía un manto de duda precisamente sobre esos jueces que son mejores que antes. Nombres y apellidos como que hacen falta, Santiago. Precisamente, y hace falta también que el trabajo sea en conjunto entre fiscales y jueces. En materia penal, como la ciudadanía sabe, en buena medida la decisión está en los fiscales. Los jueces no pueden tomar decisiones de fondo si es que no tienen una acusación fiscal bien estructurada, y en ocasiones nos dejamos perder frente a lo que las redes sociales dicen. Hace pocas semanas, pocos meses, hubo el caso de la jueza Heidi Borja en la ciudad de Guayaquil, que fue atormentada, acribillada a través de las redes sociales por una decisión en la cual los errores y las omisiones eran de la fiscalía. Menos mal eso ha sido resuelto en la vía judicial, porque la jueza tuvo la entereza de hacerlo. Pero en términos generales tenemos el problema no solo de jueces que son dependientes, sino también, desafortunadamente, de las redes sociales, que juegan un papel, en la gran mayoría de los casos, nocivo a la independencia judicial. Santiago Basabe, analista político, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un placer, Lenin, un saludo a la teleaudiencia.